Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy queremos seguir estudiando el tema de nuestra identidad y vamos a hacer una aplicación porque ya queremos recordar lo que hemos visto hasta ahora sobre lo que dice en la palabra de Dios, quiénes somos nosotros. Y entonces ya siempre es importante no llenar solo la cabeza con los pensamientos, pero después actuar. Entonces es como el concepto de comer. Entonces nosotros queremos comer para tener energía, para hacer ejercicio, para movernos. Si simplemente me siento todo el día y como, entonces claro, voy a estar creciendo, pero no de músculo ni de tener buena salud. Entonces nosotros comemos para poder actuar lo mismo. Queremos aprender de este tema para poder vivirlo y aplicarlo a nuestras vidas. Porque como veremos hoy, no se trata solo de nosotros mismos, de mí mismo, de tú mismo o misma. Entonces se trata de cómo vemos también a otras personas, porque podemos aplicar estas verdades a otras personas. Entonces, vamos a empezar leyendo el texto de hoy que sale en Efesios 4. Y en esta carta Pablo hace lo que hace en la mayoría de sus cartas. Al principio enseña doctrina o enseña información, lo que debemos entender sobre algún contexto. Y después, al final, ya explica cómo se debe vivirlo. Entonces, eso es lo que hace aquí en este contexto. Entonces, en los primeros 3 capítulos de Efesios nos enseña quiénes somos. Nos explica qué es lo que Dios pronuncia o dice sobre nosotros. Y como habíamos hablado y habíamos aprendido, no se trata de lo que nosotros hayamos hecho o lo que podemos aportar o podemos hacer, o una lista de cosas que se hace o no. Pero todo se trata de Dios y su obra y su gracia. Nos da lo que no merecemos, es lo que quiere decir gracia. Entonces ya veremos lo que dice aquí Pablo. Y después vamos a volver a recordar lo que ha enseñado. Entonces dice en el capítulo 4, el versículo 1, yo pues, preso en el Señor. Entonces, tenemos que hacer una parada ahí porque, claro, ya hace una referencia a todo lo que ha enseñado. Al decir yo pues, entonces ya como resultado, o sea, entonces, yo preso en el Señor. Es importante aquí que Pablo no dice que simplemente es preso, porque en la mayoría, bueno, en varias de estas cartas, era preso. Entonces ya, pero no está diciendo que, mira mi situación, es una situación pesada, que no puedo hacer lo que quiero hacer, no tengo libertad. Él dice, mira, yo soy preso en el Señor. O sea, que Dios incluso usa este momento de pasar por tribulaciones. Entonces, eso también lo dice en Filipenses. Incluso en Filipenses dice que al ser preso le ha dado oportunidad evangelizar o proclamar las verdades de Dios. Entonces aquí Pablo otra vez ve claro que Dios tiene la última palabra, que Dios está obrando incluso en los momentos difíciles, que la vida cristiana no se trata de comodidad, ni influencia, ni que todo va como entendemos, porque incluso, mira, la venida de Jesús, que celebramos hace poco, que en ese momento Jesús nació en un pesebre, no en un palacio. Fue recibido por pastores de ovejas que no podían ir al templo para alabar. No por gente con influencia ni poder,
ni riqueza, ni importancia por pastores. Después vivía y fue maltratado y acusado injustamente y murió en la cruz para nosotros. Y los primeros testigos para ver a Jesús resucitado fueron mujeres, que en esa cultura eran conocidos como cotillas. Entonces ya incluso el ejemplo de Jesús no muestra que la vida cristiana es una vida de comodidad. Y entonces Pablo aquí tiene claro que es preso en el Señor, que Dios lo ha permitido. Igual no entiende el por qué, pero confía en Dios y sabe que su voluntad y su plan es mejor que los nuestros, o nuestra voluntad, mi voluntad. Entonces yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces aquí hace referencia a la vocación. Entonces aquí no está hablando de un trabajo, está hablando de la vida. Está haciendo una referencia a todo lo que hemos visto en los capítulos 1 al 3. Aquí tengo una lista que he hecho con solo unas pocas cosas que salen, que somos bendecidos. Entonces, estos son partes del llamado, del llamamiento, porque es lo que Dios nos ha llamado a entrar en esta realidad, que somos bendecidos, que soy bendecido, que soy escogido de Dios antes de la fundación del mundo. Y digo, soy no solo yo, entonces, todos los creyentes, para ser santos sin mancha delante de Él, adoptado, aceptado, redimido, recibido gracia. Bueno, hemos recibido gracia que sobreabunda. Tenemos herencia, tenemos futuro, tenemos paz, tenemos vida, brillamos de su gloria, sellados con el Espíritu Santo, recipientes de su poder que actúa en nosotros. Nos ha traído cerca de Él. Estamos unidos en Él. Somos familia. Tenemos entrada a Dios. Cristo habita en nuestros corazones. Y ya dice más y más y más. Hay muchas cosas solo en estos 3 capítulos. Entonces Pablo dice, mira, os ruego que andéis dignos de todo eso. No para ganarlo ni merecerlo, porque no se puede, pero por reconocer lo que Dios dice de ti. Entonces, si alguien me da 3 millones de euros, pero yo sigo buscando comida en la basura, entonces no tiene lógica. Debo vivir de otra forma. Y Pablo nos dice cuál es y cómo es esa forma. Porque tampoco es ya caminar por la calle diciendo, mira, yo he llegado. No, pero debe tener una aplicación en nuestras vidas. Entonces debemos andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con que fuimos llamados, con todo lo que Dios dice, que también nos ha dado ya el papel de ser embajadores de Él. Entonces, allí, lo voy a leer rápidamente y después volveremos aquí a Efesios. Y entonces, 2 de Corintios 5, los versículos 20 y 21, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces nosotros sí, somos hijos e hijas de Dios. Si hemos recibido su perdón,
ya somos embajadores con un mensaje para el mundo. No juzgando al mundo como ser una persona mejor, pero ya rogando al mundo, reconciliaos con Dios, porque Él ha pagado el precio por tus pecados. No sigues así, porque hay algo mejor. Y Dios ve tu necesidad. Eso es el mensaje, pero es muy importante ver cómo entregamos ese mensaje. ¿Cuál es nuestra actitud? Si nosotros venimos con ese mensaje como que nosotros somos más altos o mejores que otra persona. Porque no es así. Todos nosotros necesitamos a un Salvador. Yo he recibido la salvación de Dios no por lo que yo puedo hacer, pero por haber visto mi necesidad y que Dios es la única respuesta. Entonces, no es que tienes que portarte como yo para recibir su salvación. Es que tienes que reconocer que no puedes llegar tú solo o sola. Eso es el mensaje que tenemos para llevar. Y Pablo nos explica la actitud que debemos tener al ser este embajador o embajadora de Dios. Entonces, dice en el versículo 2, ¿cómo? Entonces dice, con toda humildad. Entonces allí es importante, como hemos visto, todo lo que Dios dice en 1 al 3 es por gracia, que sobreabunda. No somos salvos por nuestras obras, sino yo podría jactarme, yo podría presumir, pero es por su gracia. Yo no merezco su perdón, pero Él me lo ofrece. Y lo mismo para ti. Por eso cuando llevo este mensaje de esperanza, debo ir con humildad, reconociendo que yo estaba en el mismo sitio. Igual el mal que yo había hecho no era el mismo, pero era el mal. Era separarme con Dios, separarme de Dios. Lo mismo que esa persona con quien estoy hablando. Entonces debo ir con humildad. No juzgando, diciendo, mira, tú tienes que ser como yo, porque mira, yo soy limpito. No es así. Ir con humildad, con toda humildad y mansedumbre. Entonces, ya esa mezcla es la seguridad que no vamos con una humildad falsa. Porque a veces queremos parecer mejor siendo humilde y llamando la atención a nuestra humildad. Pero no es así. Es reconocer otra vez que esa persona no es el enemigo. Que esa persona es una persona que necesita experimentar y entender el amor de Dios, que sobrepasa lo que podemos captar, las medidas como habíamos hablado ya en el capítulo 3. La grandeza del amor de Dios y Romanos 5:8, que Él muestra ese amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ya, por eso debemos ir con humildad y mansedumbre. Y aquí hablando del cuerpo de Dios, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, debemos tener paciencia. Y el tema de soportar realmente es un concepto de ya levantar, de proveer las fuerzas para poder levantarse. Entonces, aunque hay cosas que igual ese hermano, esa hermana hace que te vuelve loco. Entonces, aunque es así, debemos seguir soportando ese hermano, esa hermana en la fe, en la familia de Dios. Porque es parte de nuestro testimonio. Dios no nos llamó a ser perfectos. Dios no había dicho, mira, tú ven a mi familia porque ya tienes todo bajo control.
tú eres buena persona. No nos llamó por eso. Nos llamó porque no podíamos hacerlo sin Él. Entonces, tenemos que ver a los demás con esos ojos de reconocer que cada uno de nosotros necesitamos a Dios. No es que cada persona tiene que portarse como yo, pero necesita a Dios. Y Dios hace la obra en nosotros. Entonces, seguimos. Entonces, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, no diciendo, "Oh, es que esto es mi responsabilidad, entonces tengo que hacerlo". No, en amor. Como nosotros hemos recibido la gracia de Dios, debemos también dar gracia a otros. Aunque no merecen el amor, debemos amar. Y entonces, otra vez, siempre tengo que poner el paréntesis aquí. Si hablamos de una situación de maltrato o de abuso, entonces ahí el amor no quiere decir volver a ponerte en la misma situación. A veces el amor es separarse, pero es no guardar rencor, ira, dolor aquí, pero soltarlo. Y valorar por esa persona, pero no volver a ponerte en la misma situación. Entonces, después dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ya vamos a ver la unidad que tenemos. Y nosotros como creyentes debemos desear guardar la unidad en el cuerpo de Dios. Es triste tantas veces en las iglesias, entre los hermanos y hermanas. Hay divisiones, muchas veces por una tontería o porque yo creo que esa persona no está haciendo lo que debe hacer. Y así nos dividimos. Pero tenemos que reconocer que si nos dividimos en el cuerpo de Dios, lo que estamos haciendo es cortar partes del cuerpo. Si es una persona que no es parte del cuerpo, entonces aún así debemos ver a esa persona con gracia, con deseo que venga a Dios. Pero aquí Pablo está hablando de los creyentes, que nosotros debemos vernos con ojos de compasión, porque realmente no sabes lo que está pasando en la vida de esa persona. Entonces, a mí me puedes juzgar, me puedes decir, mira, Dan no hace lo que debe, y ya estar enfadado conmigo. Pero igual no sabes los detalles de lo que estoy viviendo. Y nosotros nos debemos ver con ojos de compasión, no juzgando, pero diciendo, mira, esa persona en el cuerpo que me parece que no está haciendo lo debido, en vez de juzgar, debo responder, debo ya ir con compasión para ver cómo puedo ayudar, cómo puedo soportar, cómo puedo apoyar, mejor dicho, para ayudar en la situación. Entonces, porque hay unión, debe haber unión en el Espíritu, porque somos un cuerpo, y nos dirá más en un momento. Pero, como dice después, en el vínculo de la paz. ¿Cómo tenemos paz? Entonces aquí no es simplemente tener tranquilidad, es incluso también tener paz con Dios, tener paz en medio de la tormenta. ¿Y cómo alcanzamos esa paz? Lo que habíamos visto antes en Efesios es que Jesús es nuestra paz. Él nos da paz con Dios. Y Él ya ha quitado las divisiones entre los pueblos, entre las gentes, las personas. Entonces la paz viene de Él, no de mí. Entonces esa actitud de que, mira,
Yo me llevo bien con los que me tratan bien. Pero si una persona me trata mal, ojo, cuidado, porque lo merecen, lo van a merecer. Eso no es la actitud que debemos tener. Y aún menos, bueno, no, borro eso. Entonces, no es la actitud que debemos tener, ni con gente de la calle, ni con gente del cuerpo. Debemos tener ojos de compasión. Entonces, reconocer que esa persona, si es creyente o no, esa persona no es el enemigo. La batalla está con cosas más grandes que una persona. En el cuerpo tenemos que guardar y proteger la unidad, la unión y el mismo cuerpo. Porque si tú estás enfadado o enfadada con alguien en el cuerpo, yo te quiero animar a hacer una cosa. Ponte delante de un espejo y pegarte a ti mismo o a ti misma. Estoy seguro que ahora mismo estás pensando que, mira, Dan, tú has perdido un par de tornillos. Porque claro, no es una cosa que vamos a hacer. No vamos a hacer daño a nosotros mismos. Pero tampoco debemos hacer daño al cuerpo de Dios porque es nuestro cuerpo. Y Dios usa esa imagen para que entendamos, si yo hago daño a otro miembro del cuerpo, estoy haciendo daño a mí mismo. Dios nos ha llamado a ser diferentes en el cuerpo, seguir al mismo Dios, pero hacer y vivir y obrar con nuestros dones diferentes. Como el cuerpo, el dedo no hace lo mismo del dedo del pie. O el brazo no hace igual que la pierna. El ojo no hace igual que el nariz. Entonces ya algo para pensar. Y sigue. Entonces dice, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces ya también hay una esperanza de nuestra vocación, de la realidad a la cual Dios nos ha llamado. Todo lo que hemos visto en el 1 al 3. Tenemos esperanza por lo que Dios dice, no por lo que haces o lo que hago, pero por Dios tenemos esperanza. Y Él nos ha llamado a vivir esa esperanza en el mundo. Y nos dice más, entonces hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, es importante reconocer que solo hay un cuerpo, solo hay un Dios, solo hay un Salvador, solo hay una fe, solo hay una esperanza. Y ese único Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, no hay sorpresa para Él, no hay una cosa que ya se va de las manos. Él ve todo, es sobre todo y es por todos y en todos. Yo me gustaría animarte a ver la realidad que al ser creyente, entonces nosotros somos partes de la misma familia. La realidad es que en la iglesia, en el cristianismo, hay muchas denominaciones. Entonces hay muchas personalidades. Hay grupos que, por ejemplo, en la alabanza no usan instrumentos, solo cantan sin música.
Y hay otros que tienen todos los tipos de instrumentos. Hay iglesias que bailan, hay iglesias que no, pero todos somos en la misma familia mientras que seguimos los temas de la salvación. Entonces, eso es importante. Eso no quiere decir que cualquier persona que cree en un Dios ya está en la misma familia. No he dicho eso. Tenemos que seguir lo que pone aquí, pero después hay temas de personalidad. O hay temas que la palabra de Dios no dice claramente si es así o asá. Entonces ya ahí entran opiniones. Que eso no es doctrina, son opiniones, pero muchas veces las opiniones son los que nos dividen. Y allí tenemos que tener cuidado. Porque nosotros seguimos a Dios. Reconocemos que la salvación es por la fe y por la obra de Jesús en la cruz. No puedo ganarlo, no puedo merecerlo. Entonces tengo que confiar en Él. Entonces, ya al reconocer esa verdad, que Jesús es Dios, que Jesús murió en la cruz, que resucitó al tercer día y ahora reina en el cielo. Entonces, eso es lo importante. Si una persona no está de acuerdo con eso, no está en el cuerpo de Dios. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero por ejemplo, a veces hay divisiones entre iglesias si usa batería en la alabanza o no. Eso es personalidad. Entonces, en la Biblia no dice, mira, cuando tú planeas la alabanza, debes usar o no debes usar. Eso es personalidad. Eso no nos debe dividir. Porque estaremos en el cielo si hemos realmente recibido el perdón de Dios. Entonces, estaremos en el cielo juntos. Hay iglesias que dicen que no está bien dar palmas. Y otras que dicen, mira, vamos a alabar a Dios con palmas. Entonces, en la palabra de Dios no dice que la salvación se basa en eso. Entonces, el tema es levantar a Dios. Pero lo importante aquí es que hay un cuerpo. Entonces, para los que han entrado en la familia de Dios por el único verdad, vida y camino, que es Jesús, entonces ya somos en el mismo cuerpo y debemos vernos con ojos de compasión, porque no somos perfectos. Y se trata de Dios, se trata de su obra, se trata de lo que Él ha dicho sobre nosotros. Debemos primero ver que lo que Él ha dicho es la realidad. Y segundo, aplicarlo a nuestras vidas, a nuestra manera de vernos al espejo y después de ver a otros. Si es otro creyente, ver que eso también Dios dice de ellos. Es parte de la creación de Dios. Y también ver a los no creyentes con ojos de compasión. Porque no es que soy mejor que esa persona. Es que realmente he visto que no soy suficiente y necesito a Dios. Dios ha roto las divisiones entre las personas. Nosotros en un momento vamos a celebrar también la Cena del Señor, que por el tema de COVID no lo hemos podido hacer ya desde hace mucho en cara a cara, en vivo, para decirlo así. Pero
Vamos a hacerlo ahora. Y lo que es un momento para recordar el mensaje que llevamos. Y otra vez se verá que no se trata de mí ni de ti. Nuestra parte es recordar. Es recordar lo que tenemos aquí en Efesios. Es recordar el amor tan grande de Dios y cómo es justo que tiene que cumplir con la ley, pero también no quiere que nadie perezca. Por eso nos ofrece una salida, nos ofrece una verdad, nos ofrece una vida y un camino al Padre. Entonces, eso es lo que vamos a celebrar hoy. Entonces, como hemos visto en Efesios, aquí hemos leído que Dios, incluso en esos días, al principio del ministerio aquí, cuando Pablo está haciendo sus viajes misioneros, vemos como Dios había roto la división entre los judíos y gentiles. Para nosotros lo vemos así, no lo damos tanta importancia. Pero eso era una división que no se podía cruzar. Que incluso si un judío había tenido contacto con un gentil, ya tenía que pasar por un proceso de purificación. Pero Dios ya ha roto esa división. Entonces, eso es el mensaje de la cruz. El perdón y el amor, la unión, la paz con Dios. Entonces, ya no debemos dividirnos. Debemos vivir el amor de Dios. Y cuando vemos que hay una persona que va mal, debemos ir con compasión, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, porque es lo que Dios tiene con nosotros, es lo que ha mostrado con nosotros. Entonces vamos a celebrar la cena del Señor. Entonces, como estás en casa, o donde estés, igual dices, pero yo no tengo los elementos. La realidad es que puedes usar lo que tienes a mano. Yo, tengo aquí pan, un trozo de pan y tengo agua. Entonces ya el tema es recordar lo que Jesús hizo por ti y por mí. Es recordar aplicarlo a tu persona. Porque a veces ya podemos decir que Jesús murió por los pecados del mundo, pero tenemos que traerlo a nosotros. Jesús murió para pagar por mis pecados. Y eso es lo que recuerdo al hacer esto. Lo recuerdo y lo proclama también, que Jesús sabe y nos ama y responde a nuestra necesidad. Entonces vamos a participar. Esto voy a leerlo. Viene en 1 Corintios 11. Entonces, empezando en el versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces, vamos a participar en un momento, pero primero vamos a hacerlo como Él ha hecho. Vamos a dar gracias. Vamos a orar. Señor, gracias por este elemento que tenemos para recordar que tú diste tu vida por nosotros, que tú muestras tu amor para con nosotros, en que aunque nosotros somos pecadores, tú muriste por nosotros.
quitando las divisiones que tantas veces nosotros intentamos levantar, pero tú sigues mostrando tu amor. Señor, ayúdanos a proclamar tu fidelidad y tu evangelio a través de nuestras palabras y nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén. Entonces, como decía, él decía, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces vamos a participar recordando lo que Jesús hizo por nosotros y quién era. Y después siguiendo dice, así tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces ya al participar en este alimento, ya vemos y recordamos de nuevo lo que Dios hizo, el nuevo pacto que hizo con nosotros, ya el perdón que ofrece, porque el precio fue pagado con la sangre de Jesús. Entonces vamos a participar juntos, otra vez recordando ya lo que alcanzó con el sacrificio en la cruz, lo que Dios estaba dispuesto a ofrecer por nosotros y para quitar las divisiones. Vamos a participar juntos. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por la obra en la cruz y por ese amor tan grande. Señor, gracias que tú diste de tu cuerpo y tu sangre para poder mostrar tu amor y para poder perdonarnos y para poder ofrecernos acceso directamente a ti. Gracias que ya el velo está quitado, que ya podemos ir directamente a tu presencia, Señor. Y Señor, yo te pido que tú nos abres los ojos. Si nosotros hemos seguido simplemente una tradición sin realmente caminar contigo o conocerte a ti, Señor, pido que tú abras los ojos para que veamos que tú eres el camino, no una tradición, no una iglesia, no una lista de cosas que hacemos, pero tú eres el único camino. Gracias por ofrecernos tu esperanza. Y gracias por todo lo que dices de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender y recibir lo que tú proclamas sobre cada uno de nosotros. Y después ayúdanos a vivir vidas dignas de ser hijos tuyos. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Al final de este vídeo voy a juntar otro vídeo corto que es de la película Vencedor, que bueno, más adelante pondremos en la iglesia otra vez para reflexionar. Pero este trozo es donde la chica de la película habla de su identidad. Después de ver a Efesios, es lo que dice sobre su identidad, lo que ella ha entendido de su identidad en Dios. Y es un desafío para nosotros realmente parar y reflexionar sobre quiénes somos en Dios. Entonces, como siempre, si tienes un comentario, si tienes una duda, una pregunta o una necesidad, contacta con nosotros. Entonces, no estás solo o sola. Tú vales mucho para Dios. Tú eres muy especial para Dios. Al participar en la cena del Señor es un momento para recordar el valor que Él ha puesto en tu vida.
Cuando Él te vea a ti, ve valor, ve importancia, ve una creación querida. Entonces te animo, no hacer caso a esas voces que dicen que no pintas nada, que no vales, porque Dios nos muestra otra cosa. Bendiciones y nos veremos muy pronto.